Mientras la Fiscalía trabaja en la conclusión de la traducción del pedido de detención contra el expresidente Toledo, su abogado Heriberto Benítez presentó hoy un recurso de apelación al pedido de prisión preventiva de 18 meses dictado por el juez Concepción Carhuán. De otro lado, la Universidad de Stanford anunció que el exmandatario será suspendido de su cargo de investigador visitante de esa casa de estudios si es arrestado. La bancada fujimorista presentó una moción para que la Comisión Lavallato profundice las investigaciones en torno a los contratos de la Municipalidad de Lima con las empresas brasileñas a fin de determinar si existieron dádivas o coimas que pudieran haber sido recibidas por funcionarios ediles. El periodo de investigación planteado abarca la última parte de la segunda gestión de Luis Castañeda Locio del 2006 al 2010 y la gestión de Susana Villarán. El alcalde Castañeda Locio declaró estar dispuesto a acudir al Congreso. Y el Estado limitó la fiscalización del pago de $55 millones por la construcción de puestos de peaje. De acuerdo con un informe del diario El Comercio, fuentes de Ocitran afirman que el contrato y las adendas en las obras otorgadas a Odebrecht restringieron su labor respecto al tramo 3 de la carretera Irsa Sur, en la que se pagó más de $18 millones por cada una, según el excongresista nacionalista Pedro Santos. Las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca del Frente Amplio presentaron el proyecto de ley del matrimonio igualitario que busca reconocer una serie de demandas de la comunidad LGTB. De otro lado, el vocero de la referida bancada y líder de Tierra Libertad, Marco Arana, aseveró que un gobierno de la organización política de izquierda habría sido un fiasco. Y ya sabe que para estar informado las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos en Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, los congresistas de la República, Carlos Brus, vocero del Perú por el Cambio, que viene después de mucho tiempo. Sí, después de un pequeño break. Un tratamiento médico y ya estamos bien. Es verdad, ya está recuperado. Sí. Qué bueno, nos alegramos. Y también le damos la bienvenida a Alberto Quintanilla, congresista de Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Carlos. Pues bien, las últimas del caso Toledo. La Fiscalía trabaja en la conclusión de la traducción del pedido de detención al expresidente Toledo, y mientras tanto su abogado defensor Heriberto Benítez, que ya es el único porque el otro renunció, presentó un recurso de apelación al pedido de prisión preventiva de 18 meses. Vamos a escuchar declaraciones de Benítez precisamente. Ya los argumentos en materia de derechos humanos y tratados internacionales han sido expuestos en la sala y forman parte de lo que es la apelación. Aquí hemos rebatido punto por punto lo que ha dicho el juez en la audiencia. El juez ha ido explicando, ha hablado de leyes con nombre propio, ha hablado de decretos supremos, ha hablado del informe de la Comisión Pari y una serie de reuniones adicionales. Uno por uno lo hemos ido desmenuzando y aclarando para esperar que en la segunda instancia la Sala Penal de Apelaciones pueda revocar esa medida y que continúe con comparecencia simple las investigaciones respecto a este caso. Claro, yo creo que sí hay una interferencia política. Primero, porque el presidente de la República ha hablado con su homólogo de Estados Unidos para pedir una deportación. Segundo, que el ministro del Interior ha puesto una fotografía ofreciendo una recompensa por Alejandro Toledo por una resolución que aún no está consentida. Y tercero, ustedes han visto hoy día en casi todos los medios de comunicación, ya el fiscal de la Nación habló de la extradición. Dice que va a tramitar una extradición, que van a hacer el pedido formal de la extradición, y yo pregunto, si todavía no ha resuelto la segunda instancia, ¿de qué extradición hablamos? Vamos a suponer que el gobierno empiece el trámite de extradición. ¿Conociendo el paradero de Toledo? Bueno, no lo puedo decir, como ustedes comprenderán, soy abogado y tengo que mantener reserva incluso del lugar, pero ¿sabe dónde está? ¿Conoce el paradero del señor Toledo? Prefiero no decirlo. Sí sabe, pero no prefiere no decirlo. No decirlo porque es parte de mi derecho de defensa. Claro. De verdad que es... ¿Qué? Bueno, es su abogado, pues... Tu cara lo dice todo. Es que dice que la foto del señor Toledo no es como para sentirse orgulloso de tener a un expresidente de la República al costado de otros centenares de personas que están al margen de la ley y muchos sentenciados por ser unos delincuentes. Y está en esa lista. Entonces no es para aplaudir tampoco, no nos gusta, pero ¿qué vamos a hacer?
A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Yo creo que Alejandro Toledo se equivocó ahí. Yo hubiera sido más avesado. Yo que Alejandro Toledo, cuando sale la noticia esta de Odre de Barata, agarro el primer avión y me vengo aquí al país. Me voy donde el juez y le digo, aquí está mi pasaporte, yo me quedo aquí a afrontar las acusaciones. Ante eso desarmas al juez, porque ¿para qué vas a meter preso a alguien que estando afuera, apenas se entera la noticia, vino al país y se puso a derecho? Como Nadine Heredia. La cosa así. Nadine Heredia lo hizo muy bien, se vino de Suiza, no me acuerdo dónde estaba, y se puso a derecho. Ante eso el juez le dirá, ok, usted tiene impedimento de salir del país, pero se queda en su casa a afrontar su juicio, porque lo desarmas. ¿Qué argumento tendría el juez para ponerle orden de detención si voluntariamente vino de afuera al país? Entonces, haberse quedado afuera, claro, complica la cosa. Y si hay que pasar algún procedimiento de solicitud, ya sea extradición o lo que fuera, y regresa ya detenido, literalmente enmarrocado, viene después ya con la aureola de culpable de la que no te salva a nadie, ¿no? Bueno, yo creo que nadie en el Perú se debe alegrar de que los expresidentes, casi los 4 últimos, tengan problemas con la justicia, excepto Valentín Paniagua, pero saquemos el lado positivo. Es una demostración de que en el Perú nadie debe tener ningún privilegio cuando se trata de colaborar con la justicia. Creo que Alejandro Toledo Manrique se ha equivocado, como bien dice Carlos Bruce, no ayudar a colaborar con la justicia, ha buscado una versión, luego otra, ha cambiado sucesivamente y ahora está evidenciando de que no tiene intención de ponerse a derecho. Creo yo que está bien que se le ha dictado este mandato de detención preventiva. ¿Y las observaciones que hace su abogado a propósito de una intromisión política en el caso son deleznables a su juicio? Yo no creo que sean nada serias. O sea, Heriberto Benítez está buscando la bravata, está buscando avasallar al juez, está buscando, digamos, avasallar a la Corte Superior, que tendrá que ver en su momento cualquier apelación que presente la defensa a nombre de Alejandro Toledo. Yo no creo, digamos, que tenga mayor éxito eso, ¿no? Si es que mantiene la independencia el Poder Judicial y mantiene, digamos, la defensa de sus fueros. Y hay que señalar algo más. Ahorita hay vigente una orden de detención, que la otra parte haya apelado hasta que el juez no dictamine. Lo que está vigente es la orden de detención. Así que el gobierno está obligado a hacer todo lo que tenga que hacer para hacer cumplir esa orden del juez, hasta que alguien la cambie. Así que eso de que como he presentado una apelación, tú no obedezcas la orden del juez, eso no es así, ¿no? Claro, y si finalmente lo ubicaran, lo detuvieran, lo trajeran, ¿no es cierto? Y finalmente el juez dice ya no tiene que estar en prisión durante la investigación, pues estará libre y se le cambiará a comparecencia, que no sería el primer caso, ¿no es cierto?, de una persona que afronta en libertad un proceso. Así que ese no es un impedimento de ninguna manera. Ahora, y también la Universidad de Stanford ha anunciado que el exmandatario va a ser suspendido en su cargo de investigador visitante. Hay que aclarar, ¿no? Porque en algún momento la propia universidad aclaró que él no es un profesor regular, ¿no es cierto? Solo es un investigador visitante, pues, ¿no? Y lo dejan ir a la universidad. Y yo recordaba tantas veces haber escuchado hablar al presidente Toledo sobre Stanford. Y le quería preguntar al congresista, ex ministro, señor Toledo, tantas veces el señor Toledo hablaba de su madre que murió en el terremoto del 70, de Saraí, que no era su hija, de Harvard, que no era Harvard, después de Stanford, pero que no es ahora, no es profesor, es un investigador. Bueno, en las casas, en las hipotecas ya no le tocó estar al costado de él, pero hasta ahí, ¿qué decía usted? ¿Creía a ojos cerrados el señor Toledo? Mira, te imaginarás que en estos últimos días me he puesto a pensar mucho, en efecto, en qué parte del camino me equivoqué en apoyar a alguien que no debía haber apoyado. Y lo que ocurre es que, como transcurrieron los hechos en la lucha por recuperar la democracia, Toledo se distinguió por alguien que tenía mucho coraje, y tuvo mucho coraje. Todos hemos podido acabar muertos en todo lo que hicimos por recuperar la democracia, él en primer lugar. Y nos contagió a todos el que arriesguemos mucho por recuperar la democracia. Después, cuando vino las elecciones, el problema era que las alternativas que habían a Toledo
eran pues de nuevo lo mismo, terminamos compitiendo contra Alan García, que venía de su primer gobierno desastroso, pues era terrible, entonces había que apoyar a Toledo. Muchos nos cegamos efectivamente en estos, y quisimos pensar que estas exageraciones de Toledo, si yo recuerdo perfectamente un día le escucho que había tenido, me acuerdo que dijo 11 hermanos y que 4 o 5 habían muerto por extrema pobreza. 3 semanas después, en otra conferencia, dijo que habían sido 15 y que habían muerto todos de extrema pobreza. Yo empezaba diciendo, ¿pero usted le dijo? No. O sea, en ese momento le dijo, oye, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Cuál es la verdad? Es suficientemente dramático 11, ¿por qué tienes que comentar a 15? ¿No? Sí, claro. Pero tenía esas cosas que yo, bueno, en fin, este tipo es así. ¿En serio decía Pero eso? el tipo es así, va a ser presidente de la República. Pero bueno, tú dices, es un error, una exageración, lo tomas como algo pequeño. Claro, después de la guerra todos somos generales, ¿no? No, pero en esa época había un montón de gente que decía que era mentiroso, digamos, no. Había varios generales ya circulando por... El problema es que alternativa había. Bueno, por mencionar una, Lourdes Flores. Bueno, Lourdes Flores la demolieron en la primera vuelta. Bueno, claro, pero ustedes lo apoyaron desde la primera. Sí, claro, porque Toledo tuvo el coraje de recuperar la democracia y él era el líder nato en ese momento. Y ya en segunda vuelta era él contra Alan García. Y después en el gobierno, como primero gesto de gobierno, tuvo el acierto de escoger un buen gabinete, se rodeó de buena gente. Sí, dejaba trabajar a sus ministros, él no se metía en el detalle de la gestión ministerial, te decía que esto va a funcionar si cuando me trae resultados tanto, le tenías que dar resultados, si no funcionaba, te sacaba, y si seguía funcionando, no tenías que explicarle cómo lo hiciste, sigue trabajando. Entonces tuvo esa habilidad. Había también otros gestos muy humanos, como el de llegar tarde siempre, ni qué decir el tema de Saraí, que fue un problema... ya se convirtió en un problema de gobierno que tuvo que solucionar con la presión de muchos de nosotros que dijimos soluciona esto, porque ya no es un tema personal, esto es un tema ya que afecta a la democracia. ¿Fue difícil doblegarlo a propósito de eso? Fue difícil. Nunca supe exactamente, sospecho, pero nunca supe exactamente por qué se negaba, porque en fin, es una niña que ya cree a la ley que tú eres el padre, reconócela, pues o pasa por el examen. O reconoce. Que no quería ni una duda, ¿no? Claro. Si tienes dudas, por último, reconócela, es una chica linda que quiere ser tu hijo, reconócela. Yo sospecho que hubieran presiones familiares que le decían... Su esposa dice, porque su otra hija, la reconoces y yo la me segunda, voy de la no sé casa. si es la mayor, ella desapareció de escena muy pronto, ¿no? Entonces ahí hubo un tema personal complicado. Pero al final... Pero siguieron creyendo en él, porque además nuestro país siempre ha estado dividido por la mitad, ¿no? Los antifujimoristas y los que estaban en ese momento, ¿no? De pronto tocó Alejandro Toledo, entonces salió la denuncia de Saraí, con la mamá de Saraí, que ya ni me acuerdo, Lucrecia puede ser. Lucrecia. En esa época me acuerdo que alguna vez hasta la tuve que esconder en mi casa porque estaba buscando yo una primicia, pero... Y ella salió en el programa de Laura Bozzo. Entonces ya descalificada de plano. Entonces, me imagino que en esas circunstancias ustedes también creían que era mentira. Pero yo voy un poco que quiero culminar, digamos, toda esta reflexión que me toma horas haciéndola. Que si yo regresara, qué cosa distinta hubiera hecho. Y créeme que no encuentro muchas otras opciones. En el 2000 había que apoyar al líder que estaba en contra de la dictadura y quería recuperar la democracia. Eso lo hubiera vuelto a hacer, lo volvería a hacer. En la marcha de los 4 años lo hubiera hecho. Lo hubiera otra vuelto vez. a hacer porque... ¿Y el 2001? Y en el 2001, cuando había que apoyarlo para la presidencia, era Hilo García. Esa es la segunda vuelta, por eso volvemos al... Pero en primera vuelta era lógico que él sea el candidato natural, porque había luchado por la democracia y todo lo demás. O le jalaba un poco el poder congresista. Y después le jalaba un poco el poder, el estar en el Ejecutivo, el ser ministro, era una tentación. Todo el mundo creía que Toledo podía ser el líder que le daba el nivel de la democracia peruana a alguien que tenga un concentrado de Mandela o destilado, más que un concentrado. Y que pueda manejar y elevar el nivel de la democracia peruana.
Y después, cuando era presidente, ¿qué había que hacer? Atentar contra él para sacarlo de la presidencia. Eso no es democrático, había que sostenerlo. Entonces, son muy pocas cosas las que habría hecho. Por supuesto, si muchos de nosotros hubiéramos sabido que todo lo que hemos escuchado que se hizo con Odebrecht hubiera estado andando, otro hubiera sido nuestra actitud, ¿no? ¿Qué dice el congresista Quintanilla, que seguramente también en algún momento respaldó nosotros respaldamos también a la marcha de los Cuatro Azules, y cómo vio el liderazgo de Toledo en esa etapa, en el 2001, o ya abrigaba dudas? Mira, yo siempre he dicho, digamos, de que el Estado como la sociedad se van construyendo en el transcurso del tiempo, y siempre van cambiando. Y lo que hay que tener claro es que uno construye instituciones y se toma decisiones en base a principios. Volviendo a la misma coyuntura, yo estoy en el mismo dilema de Carlos. Yo votaría nuevamente por Alejandro Toledo Manrique, porque eso era el... En el 2001. Que había, exacto, en el 2001. Pero ya después, digamos, cambió. Es por eso que yo creo en la alternancia. Y yo creo en la prohibición de la reelección inmediata en todos los cargos públicos, incluido la de los congresistas, porque es necesario renovar. Es necesario que lo que nos sucedan sean otros para que fiscalicen lo que uno ha hecho. Y uno, ante el temor de que va a ser fiscalizado, tenga por lo menos un freno para no cometer ninguna tropelía. Hay dos tentaciones que siempre están al lado del poder. Es la corrupción y el abuso del poder, y eso es toda la lógica de la política, cómo limitamos y cómo construimos instituciones que vayan más allá. Y yo vuelvo a repetir, donde el más honrado no se vea tentado a robar, y el más ladrón no puede robar. Bien, tenemos también declaraciones, por un lado, de Mauricio Mulder, que dice que en la Fiscalía existe miedo, vamos a ver acerca de qué, y luego declaraciones también del congresista Becerril, que incluye en la necesidad de responder acerca de esos casos al presidente Kuczynski. Vamos a escucharlos a ellos dos. Pero que hay un exceso de timidez, un exceso de recelo, un exceso de miedo, no saben qué terreno están caminando, y en el Ministerio Público no tienen la suficiente capacidad, parece, de poder decir las cosas de una manera clara y contundente. A esto sumémosle todo lo que hemos señalado, de que aun cuando se pueda hacer, en el caso por ejemplo de la resolución del juez Carguancho, que a mí me parece que ha sido bastante sólida, bastante firme, para que esta se materialice, miren todas las cosas que hay que hacer, me parece impresionante, ¿no? Ahora, la Universidad Stanford ha indicado, ha dejado en claro que el expresidente no dictaba clases, sino era investigador invitado y que lo puede suspender. Mire, la vida completa del señor Alejandro Toledo es una mentira. Todo lo que dice, ha hecho, ha planteado es una mentira. Y en el caso de Toledo, también él solo no ha armado toda esta organización criminal. Ha habido una organización formada, un tinglado, donde ha habido ministros, viceministros y funcionarios. A todos ellos hay que investigar. Incluido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que en esa época era ministro de Economía. Obviamente, pero Pablo Kuczynski tiene que responder también por los actos cuando ha sido premier, cuando ha sido ministro. Acá todos sabemos que incluso se ha modificado la ley, se exoneró del SNIP, con el aval, con la anuencia de Pedro Pablo Kuczynski. Así que acá nadie tiene corona, y él tampoco tiene por qué molestarse, porque tiene que responder al imperio de la ley. ¿Qué dice sobre ese congresista? No, totalmente de acuerdo. Todo aquel que es funcionario público sabe que después tiene que rendir cuentas. Y en esa rendición de cuentas tú tienes la oportunidad de demostrar que actuaste correctamente en base a la información que tenías en ese momento y que no hiciste nada intencionalmente malo. Así que estoy seguro que el presidente estará ¿El 23 va a declarar? En una comisión que no es esta, ¿no? Es una comisión, me parece, con el tema de Moreno, que la va a recibir a la comisión. Y así como está recibiendo a esta comisión que está investigando la contratación de este señor Moreno, estoy seguro que él rendirá cuentas como se tiene que hacer, así como están obligando a rendir cuentas a Joaquín Ramírez, que él voluntariamente no rindió cuentas. La justicia ha tenido que pedirle al ex secretario general de Fuerza Popular, abrirle su secreto bancario, investigarlo por su vínculo con el narcotráfico y lavado de activos. Pero en el caso nuestro, el presidente encantado de poder rendir cuentas y demostrar que él actuó correctamente en base a la información que él tenía. Yo tengo la convicción que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sí tiene responsabilidades políticas. No tendrá responsabilidades de tipo penal, no habrá cometido delitos, pero sí tiene responsabilidades políticas. O sea, en las decisiones que tomó, que fueron en su momento equivocadas y que han dado lugar, digamos, a estos actos de latrocinio en contra del país. Y eso
haría muy bien el presidente Pedro Pablo Kuczynski de decir, en esto nos equivocamos, en el modelo de relaciones público-privadas, que si bien había la mejor intención de implementarlas para fomentar la inversión en el país, estos fueron los errores y esto hay que corregir. Lo mismo en el modelo de las obras por impuestos, o sea, en el papel excelente, promueven la inversión, la construcción, etcétera, pero como fueron implementadas han dado lugar a una serie de actos de corrupción y eso hay que señalar los errores que se cometieron. Por eso yo creo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haría muy bien en reconocer los errores políticos, autocriticarse. Remarco que no son responsabilidades penales, salvo que en el transcurso haya otros indicios, otras pruebas que no están a luz y no las conocemos. Solo quiero aclarar que en el caso de la Interoceánica, que es en la que el PPK ya tenía alguna participación, no fue una APP y tampoco fue una obra por impuestos, fue una típica obra estatal, con licitación y todo. Así que no es un tema del modelo, sino es un tema de honestidad y valores, ¿no? No, pero en este caso, digamos, de la Interoceánica es una obra en la cual el monto de la obra solo es referencial. Eran 920 millones y está acabando en la actualidad en 2.500 millones y corre, ya lo dijo Perú 21, que está entre 1.100 y corre riesgo de llegar a 3.500 millones. Pero no es una APP. Pero es una modalidad en la cual no se pone una cifra en la cual uno puede aumentar 10% o bajar 10% por los cálculos que puedan ser imprevistos, sino que va construyéndose el costo final. Distinto, entonces, o sea, pero es una modalidad también que en nuestra opinión es abierta y proclive a la corrupción y también debería corregirse. Las obras por impuestos, AEPPs y estas licitaciones de precios unitarios que son proclives a la corrupción. Sí. A ver, no sé si antes de irnos o después de la pausa, una nueva información que acaba de publicar la web del Comercio sobre el gasoducto. ¿Qué nos dice la producción? Vamos a una pausa rapidito. Hay que recordar que estuvo ayer aquí el ex congresista Bastañaduy y él nos enseñó documentos enviados del fiscal del fiscal Juárez al fiscal Hamilton Castro. Ellos dos habían estado intercambiando información, ¿no? Y en ella decía que el señor Barata había dicho que para el gasoducto para la Interoceánica, ¿no es cierto? No se había dado ni un mango, no se había coimeado, por si acaso, ¿no? Entonces, fue una comisión París, ¿no? Sí. Bueno, dice que a nivel de fiscalía. Vamos a volver más con el tema de la pausa. Bueno, la última información publicada en la web del Comercio por la periodista Giovanna Castañeda dice: Odebrecht entregará información a la Fiscalía por el gasoducto. La investigación fiscal sobre el presunto favorecimiento de la empresa Odebrecht en la licitación gasoducto sur peruano está avanzado. El Comercio pudo conocer que en los próximos días la constructora brasileña entregará información al titular de la segunda Fiscalía Anticorrupción, Reinaldo Avia, por esta obra que se adjudicó durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Información que será entregada por la propia constructora, que estaría mostrando predisposición en la investigación, daría cuenta de documentación financiera y contable. Asimismo, parte de su personal que estuvo encargado de las negociaciones del gasoducto sur peruano también va a participar en la diligencia. El fiscal Reinaldo Avia abrió investigación contra la ex primera dama, Nadine Heredia, al ex representante de Odebrecht, el señor Barata, y a 11 personas más por el caso del gasoducto. La imputación es por el delito de colusión y negociación incompatible. El señor Ollanta Humala, el expresidente, se encuentra como testigo en este caso. La vida no fue presidente, pero acá es testigo. Es la esposa la que está procesada. El presidente Kuczynski, el exmandatario Alan García y la lideresa de Fuerza Popular también deberán hacerlo. Un testigo protegido de esta investigación es el que declaró que Nadine Heredia y el expresidente Humala presidían las reuniones de coordinación para otorgar la buena prueba a la constructora del gasoducto a la empresa Odebrecht. Eso fue lo que reveló Cuarto Poder el fin de semana. Y me rectifico, lo que nos dijo el ex congresista Castañaduy era referido al gasoducto, sí. Pero parece que no era digamos, hasta ayer era cierto que el señor Barata había dicho ante el fiscal Hamilton Castro que no había dado billete, plata, coima, soborno para lo del gasoducto. Vamos a ver qué dice esta información que va a entregar ahora Odebrecht. Ahora, no es del señor Hamilton Castro, no es del señor Juárez, es de otro fiscal. Yo solo quiero aclarar que en este caso no tiene nada que ver el PPK, ¿no?
Se están confundiendo Sí. tal vez, porque yo tenía entendido que tenían que llamar a Keiko, a PPK, por reunirse durante la campaña. Durante la campaña, ¿no? barata. Al señor García también. Pero Eso sí existió. de repente sea el mismo fiscal el que está viendo. Pero, claro, no es el tema del gasoducto, sino el tema de las reuniones por las campañas electorales. Es que la imputación es por el delito de colusión y negociación incompatible. Digo yo, tal vez está llamando a estas otras personas, a los candidatos y ahora presidente, para conversar qué tipo de conversación hubo, a cambio de que Odebrecht quería acompañarlos en la campaña. Sí, pero bueno, yo a ese respecto recuerdo sí que habíamos formado este grupo que se llama Grupo Brasil, que eran empresas brasileras que hacían reuniones muy grandes, como Odebrecht era una empresa muy grande, es una empresa muy grande, y convocaban a los candidatos exponían sus planes de gobierno y punto. Ahora, como todo es investigable, me parece bien que se investigue, repito, estás en política, tienes que rendir cuentas. Bien, vamos con la segunda noticia. Quería decir algo. Pero el hecho, digamos, perdón. del gasoducto es un problema que hay sospechas e indicios suficientes. Primero costaba, cuando estaba Kunturwasi, 1.300 a 1.400 millones de dólares, y luego, cuando se anula y se nueva a convocar, se adjudica en 7.300 millones de dólares, o sea, se multiplica por 5 o 6 veces. Ese solo hecho ya nos lleva a sospechas. Y además, dos elementos adicionales. Uno, de que no habría, digamos, una oferta de gas en reservas suficiente para justificar la construcción del gasoducto del sur. ¿Por qué? El Perú tiene 14 trillones de pies cúbicos en reservas, la mitad de los cuales están ya vendidos a México. No queda la mitad. Se ha construido el gasoducto hacia Lima, que tomaría unos 5. Nos quedan 2 o 3 para el sur. No es suficiente para invertir 7.300 millones si no hay un gas probado. Y en el lado de la demanda es lo mismo. Solo hay un 5% de consumo de gas doméstico, 5% en gas vehicular, y el 90% está en el aire. Se va a construir petroquímicas, se va a producir energía eléctrica para vender a Chile. Eso no se sabe, y no puede haber un proyecto de esa magnitud sin que se sepa y se tenga una oferta garantizada y una utilización o demanda garantizada, o saber qué hacer. Realmente eso ha sido un robo a mano armada, y no creo, digamos, que no haya ahí sobornos. Ya dirán las investigaciones. Vamos con el segundo tema, que tiene que ver con una moción que ha presentado la bancada fujimorista a fin de que la Comisión Lavajato profundice las investigaciones en torno a los contratos de la Municipalidad de Lima. Pasamos del gobierno central al gobierno local, pero con las empresas brasileñas, pero seguimos con la cutra brasileña, a fin de determinar si existieron dádivas o coimas que pudieran haber sido recibidas por funcionarios civiles. El periodo que se abarca es la última o la segunda gestión de Luis Castañeda, del 2006 al 2010, la gestión de Susana Villarán, y por lo pronto el alcalde Luis Castañeda Locio ha dicho que está dispuesto a acudir al Congreso. Vamos a escucharlo. ¿Tenemos al alcalde? ¿Lo escucharemos? Está celebrando el Día del Amor. Sí, bueno, además estas afirmaciones de que está dispuesto a ir al Congreso como si pudiera no asistir, digamos. Está obligado. Sí, claro. Ahora, la Comisión del Congreso, por supuesto, tiene todo el derecho y debe seguir investigando, pero es poco lo que puede hacer la Comisión del Congreso. Todo lo que estamos viendo, las cosas que han salido, los indicios que han llevado a capturas, sí, es gracias al trabajo de la Fiscalía y gracias a la colaboración de la Fiscalía de Brasil. Creo que el trabajo de la Fiscalía tiene que ser reforzado, creo que por ahí va la cosa. Y lo demás, en fin, tienen todo derecho a investigar, los funcionarios públicos tienen que ir, repito, por creo que cuarta vez, tienen que ir a rendir cuentas, pero yo no creo que por ahí vaya a haber mucho jamón que puedan sacar de todo esto, ¿no? No, y además con un presidente como el congresista Víctor Álvarez, con todo el respeto que uno puede tenerle, que él tiene, digamos, alguna vinculación, porque durante su administración como presidente interino del gobierno regional de Callao suscriben unos documentos para construir la avenida Gambetta, donde ciertamente también hay indicios de malos manejos y de coimas. Bien, él no ha firmado los contratos, nadie los sostiene, pero durante su administración se firmaron y él tiene que ver. Y eso ciertamente, digamos, le resta, pues, digamos, solidez a una investigación congresal. Estoy de acuerdo
Carlos, que ciertamente desde el Congreso muy poco se está haciendo y muy poco se puede hacer si es que no hay cambios en la composición y en la presidencia, sobre todo, y en la forma como se conduce la investigación. Ay, pero el congresista por eso no ha dicho eso. Él ha dicho que en general, así esté el presidente de la comisión, mucho, igual no se va a poder sacar ahí mucho. Y la Fiscalía de Brasil no va a colaborar con el Congreso peruano. En general, no se olviden que la Fiscalía de Brasil tiene ojeriza al Congreso de Brasil, que es su enemigo. El Congreso de Brasil quiere bloquearle todas las investigaciones y además Petrobras, y esto conversé con el jefe de la policía de Brasil en una conferencia que hubo en Naciones Unidas contra la corrupción. En Petrobras, los directores de Petrobras, los distintos directores, las distintas gerencias, eran nombrados por congresistas, miembros del Congreso, y los nombraban para después estos congresistas obtener sus dividendos. Entonces, el enemigo de la Fiscalía de Brasil es el Congreso. Entonces, venir a colaborar directamente con el Congreso peruano, para ellos todo que es Congreso les despierta ojeriza. Entonces, ellos colaboran con la Fiscalía, lo cual está muy bien. Y creo que hoy la Fiscalía que tenemos hoy, yo no te voy a decir que es una Fiscalía perfecta, pero es mucho mejor que la Fiscalía que teníamos en el 2000 con Blanca Nelia Colán y toda esa gente. Es una Fiscalía mucho más confiable, insisto, no es perfecta, pero mucho más confiable, y creo que hay que reforzar el trabajo que está haciendo. Muy bien. Imagino que no tenemos el byte del alcalde de Castañeda. A ver, por favor. No hay ningún problema. Mejor que investiguen todo, no hay ningún problema. Sin embargo, alcalde, también es cierto que integrantes de la bancada fujimorista han pedido que usted integre la investigación o acuda a la Comisión Lavallato. Está bien, pues, está bien. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Usted acudiría, alcalde? Porque... Claro que sí, todo lo que contribuya a aclarar y que vaya en bien del país, ¿no? Mejor, sobre todo. Porque recordemos que existe la versión de que se ha incrementado el 66% del cobro de los peajes en un periodo corto, se habla de eso. Bueno, todas esas cosas las conversaremos, pues, todas las conversaremos y se sabrá en detalle, ¿no? ¿Ya? ¿Está, alcalde, algún tipo de sobrevaloración entre la edad durante esta gestión, por lo menos? ¿La mía? No. ¿Descarta esa posibilidad? Descartada. Bueno, en realidad le pregunta a la periodista, ¿no? Le dice, ¿usted no dejaría de asistir? Le dice, no, claro. Pensé que él había dicho que estaba dispuesto, que es lo que tenía, digamos, ribete de un perogrullo absurdo, ¿no es cierto? Después de lo que hemos visto con los temas de los peajes, esos contratos, ¿no es cierto? Tienen que ir los dos, la ex alcaldesa y el alcalde, a explicar por lo menos en qué circunstancias se firmaron estos documentos, ¿no? De todas maneras. Igual que expliquen toda esta maraña de línea amarilla, luego Río Verde, otra línea amarilla, todo eso tienen que ir a explicar al Congreso. ¿O no es el Congreso el encargado de hacer esas preguntas en este caso? El Congreso tiene la responsabilidad de investigar responsabilidades políticas y el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar delitos de tipo penal, y quien juzga es el Poder Judicial. En el plano político yo creo, digamos, que hay, a diferencia de lo penal, no hay prescripción, por ejemplo. Uno puede, digamos, recurrir a investigar procesos que ya habrían prescrito penalmente, pero es necesario que se conozca la verdad en el plano político para que la ciudadanía conozca la verdad y saque las enseñanzas del caso. Yo creo que en este caso no debe haber ninguna limitación para poder extender incluso hasta 1990 o más antes, incluso si es que es necesario, la presencia de esta gran mafia liderada por la empresa Odebrecht brasileña, ¿no? ¿Qué dice el congresista Bruce? Porque, o sea, lo que está diciendo el congresista Quintanilla es que acá hay responsabilidades políticas, pero que estos contratos leoninos fueron firmados por negligencia, nada más. No, yo creo que lo penal tiene que investigarse también, pero eso tiene que ser fundamentalmente en el cargo del Ministerio Público, y yo sí estoy de acuerdo. Es una pena para el país tener de los últimos 5 presidentes, 4 con problemas judiciales. Pero estamos hablando de los alcaldes. Y también presidentes, alcaldes y presidentes regionales, varios ellos encarcelados, alcaldes, etcétera. Yo creo que hay que, ciertamente, digamos, poco falta para decir que se vayan todos, pero ciertamente hay que separar la grano de la paja, ¿no? Bien, vamos a una nueva pausa y regresamos con el tema del
la limitación de la fiscalización del pago de los 55 millones de dólares por la construcción de los puestos del peaje. Una limitación hecha por el Estado, según informa el diario El Comercio hoy. Bueno, vamos a aclarar la noticia porque el titular es un poco confuso. Lo que dice El Comercio es: Pedro Santos, ex congresista y auditor contable, viajó hasta las 3 estaciones de peaje para verificar la construcción valorizada en 55 millones y pico de dólares y dijo: he visto las casetas y las áreas administrativas, no tienen nada de extraordinario, son simples, pagar más de 18 millones por cada una es imposible. Agregó que los peajes de Lima son mucho mejores y más modernos y a pesar de ello cuestan menos de la tercera parte en comparación con los de Madre de Dios, de esos es de los que estamos hablando. Y precisó que aunque se hubiera llevado material desde la capital, el costo de los peajes termina siendo exagerado. Bueno, un poco más de lo mismo parece, ¿no? Pero aquí yo quiero resaltar otro ángulo de organizaciones que nunca están en problemas, que son los famosos supervisores de obra, ¿no? El supervisor de obra, el Estado gasta miles de millones cada vez que licita una obra, contrata un supervisor de esa obra, que es el encargado de resguardar los intereses del Estado, de vigilar que la obra se haga de acuerdo a las especificaciones, de verificar si es que hay algún adicional justificable de obra, si es que se está haciendo todo de acuerdo a los intereses del Estado. Entonces aquí, ¿cuál es el rol del supervisor? Si autoriza que unas 3 casetas, que como bien ha dicho el congresista, son casetas que de ninguna manera valen 55 millones, venga con el visto bueno del supervisor. Yo en el Congreso pasado presenté un proyecto para que los supervisores de obra empiecen a asumir responsabilidades y que todas sus observaciones manden copia a la Contraloría. No significa que haya algo que no se pueda subsanar. En una obra tú sabes que hay observaciones que hace el supervisor y el contratista las puede subsanar en el transcurso de la obra. Pero esas observaciones le mandas copia a Contraloría para que la Contraloría vaya siendo informada durante el proceso de la obra. No pasó, las supervisoras fueron a la Comisión de Fiscalización, dijeron que esto iba a encarecer las obras, que esto obstaculiza todo y no llegó archivaron mi proyecto. Pero creo que es el momento de desarchivar ese tipo de iniciativas porque si hubiéramos tenido supervisores de obra que hubieran hecho bien su trabajo, muchas de las cosas que han pasado no hubieran ocurrido. Lo que dice también El Comercio es que fuentes de Ocitran respondieron a propósito de este problema que acabamos de escribir, que el contrato firmado en el gobierno de Alejandro Toledo y las adendas 7 y 8 otorgadas en la gestión de Alan García limitaron su labor fiscalizadora, es decir, la labor fiscalizadora de Ocitran. Explicaron que el contrato no reguló la participación de Ocitran para que diera opinión previa para la construcción de las casetas, ni mucho menos para que se pronuncie sobre los adelantos pagados. Es decir, nos ataron de manos para que no pudiésemos ejercer nuestra labor. Se están curando en salud, más o menos, es lo que está ocurriendo con Ocitran. Bueno, es cierto que desde la propia Constitución, en el artículo 82, a la Contraloría se le da ciertamente muy limitada autonomía y descentralización, como dice la Constitución. Porque yo creo, digamos, que esas modalidades contractuales en las cuales el precio de la obra es solo referencial y el precio definitivo se va a definir en base a la propuesta de la empresa constructora, con el visto bueno de la supervisora y con el visto bueno de la entidad propietaria, que en este caso el Ministerio de Transportes a nombre del Estado, y 2 funcionarios te van a decir de que la obra no vale 2 sino vale 20, es fácil pensar, digamos, de que podrían darle 1 millón a cada uno y la empresa se abrocha con 18. Esa modalidad de contractual tiene que ser modificada. Esa modalidad contractual es proclive a la corrupción. Bien, vamos ahora con el siguiente tema. ¿Tenemos una pausa? Vamos de frente. Bueno, las congresistas Marisa Glave e Indira Wilca, del Frente Amplio, han presentado el proyecto de ley del matrimonio igualitario que busca reconocer una serie de demandas de la comunidad LGTB. Además, bueno, también vamos a... Es otra noticia relacionada al Frente Amplio. Vamos primero con... Empecemos con el congresista Bruce y luego ya vamos a hablar con el congresista Quintanilla sobre la segunda parte de nuestro titular. Sí. Bueno, primero, este proyecto presentado, me imagino, en coordinación con Marisa Glave e Indira Wilca. Bueno, lo presentó el Frente Amplio. Claro. Yo aquí primero tengo que aclarar que voy a hablar a título personal y no como vocero de la bancada Peruanos por el Cambio. Mi bancada y Peruanos por el Cambio tiene un consenso alrededor de la unión civil
y ese es el proyecto que hemos presentado y que ha recibido el apoyo de la bancada. Sin embargo, yo a título personal estoy de acuerdo con el proyecto que ha presentado Frente Amplio el matrimonio igualitario. Inclusive lo he suscrito junto con otros, me parece que son 3. Guido Lombardi y Gino Costa, creo, y Alberto de la UNDE. Los Pepe Caviares. ¿No? No tengo mucho de caviar, yo en tu caso. No, pero los que no, así decía, digamos, las informaciones del Entonces, medios. Yo a título personal estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Lamentablemente la resistencia todavía de la sociedad es muy grande hacia el matrimonio igualitario. Quizás la unión civil sea la alternativa que pueda generar la mayor cantidad de votos dentro del Congreso. Vamos a ver cuántas las alternativas tengo. La unión civil también es un muy buen primer paso, es el reconocimiento de derechos de pareja del mismo sexo, pero creo que deberíamos llegar al matrimonio igualitario. No hay ningún impedimento en la Constitución para poder discutir proyectos de este tipo, así que me parece que los dos van en el sentido correcto de la historia de generar iguales derechos a los ciudadanos peruanos. Bueno, curiosamente este proyecto que también lo firma Carlos Brus, Alberto de Belaúnde, lo firmo también yo y otros del Frente Amplio del bloque Nuevo Perú. Ciertamente, yo quiero llamar la atención que el artículo 4 de nuestra Constitución no limita ni prohíbe. Quien limita y prohíbe es el Código Civil, y es por eso que se apunta a una modificación del Código Civil y no una modificación constitucional. Yo no sé si los constituyentes tuvieron conciencia de este artículo 4, que en mi opinión ciertamente los ha colocado a la vanguardia en estos cambios. ¿Y qué es lo que dice más o menos el proyecto entonces? Además de la diferencia principal, digamos, que está dando el congresista Brus, que hemos hablado además en varias oportunidades de lo que él presentó incluso en la legislatura pasada con ciertas modificaciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en el artículo del Código, en el artículo vigente del Código Civil dice el matrimonio de unión entre un hombre y una mujer. Entonces aquí señala el matrimonio es la unión voluntaria concertada de 2 personas. Entonces simplemente no hace distingo, ¿no? Y con el proyecto de la unión civil es simplemente reconocer a la unión civil conformada de 2 personas que pueden ser de mismo o sexos diferentes, derechos similares a los del matrimonio. Entonces yo creo, digamos, que esto está en la misma lógica, pero digamos un poco, en mi opinión, precisan mejor las cosas, ¿no? Y en esto esperamos, digamos, tener el apoyo de la mayoría del congresista y sobre todo de la sociedad. ¿Y dónde va a ser visto primero? En la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia y en la Comisión de Constitución. No. La vez pasada fue solo Comisión de Justicia. Sí, solamente claro. Sí. Y digamos, si quedara en la Comisión de Justicia, ¿ustedes van a apoyar luego la unión civil? Si este proyecto no tendríamos inconveniente. No tendrían inconveniente. Muy bien. Bueno, el otro tema relacionado con el Frente Amplio tiene que ver con unas declaraciones de Marco Arana, que hoy en una radio le preguntaron, a la luz de todos los problemas que están enfrentando internamente, cómo habría sido un gobierno. Dice, bueno, esto es así y no ganaron las elecciones. ¿Cómo era si ganaban las elecciones? Y él dijo que un gobierno, a la vista de lo que hay, un gobierno del Frente Amplio habría sido un fiasco. Es duro decir eso, digamos, desde el Frente Amplio mismo. Es decir, felizmente no ganamos, porque si gobernábamos iba a ser un desastre. ¿Usted participa de ese diagnóstico? No, yo no participo de esas declaraciones de Marco Arana. Me imagino que él deberá explicarlas el por qué las ha dado. Bueno, nosotros sí creemos que la alternativa de la izquierda en el Perú es una alternativa válida y es una alternativa totalmente viable, ¿no? Pero él se refiere a esa izquierda. Él dice, discúlpame, sí, claro, visto inmediatamente que pasada la segunda vuelta, logrado el 18% del electorado, lo primero que quisieron, se refiere al otro sector, hacer es desmontar la institucionalidad política existente. La verdad es que el país, y yo asumo responsablemente, hubiera sido un fiasco que se llegara a gobernar y ganar la elección en esas condiciones. Eso es lo que ha dicho. No, y yo creo, digamos, que ahí él está equivocadamente, salvo que se esté autocriticando políticamente de los errores que él ha cometido, pero en todo caso yo creo que la izquierda sí está en condiciones de ser una alternativa y de gobernar. Pero esa izquierda, la que se presentó en las elecciones del 2016 con Verónica Mendoza, y que ahora está peleada, esa es la pregunta.
Esa izquierda con Verónica Mendoza sí está en las condiciones. Los problemas que tenemos al interior del Frente Amplio, que son reales. La pregunta es la misma. Mario le está preguntando lo mismo que le preguntaron al congresista Arana. Si hubieran ganado las elecciones presidenciales, ¿cómo hubiera sido ese gobierno? Yo creo que hubiese sido un gobierno viable, progresista, con dificultades, pero yo no creo, digamos, que las pataletas que hace Marco Arana en esta oportunidad y en las otras veces hubiese impedido gobernar. No hubieran tenido que convivir con él. Esa es la pequeña diferencia, me imagino. Hubiésemos tenido que convivir. Si tenían a Verónica Mendoza como presidenta. Mire, o sea, debatamos políticamente. ¿Cuáles son las diferencias que tiene Marco Arana con nosotros respecto al país? Los últimos reclamos es que no se le reconoce él como vocero. Una vocería y un liderazgo se gana. No es que uno invoca, cuando uno invoca el ser maestro. A través de una votación de la bancada, ¿no? La vocería, digo. ¿O no? La vocería es una votación de la bancada, sí, claro, y nosotros lo respetamos. Y ganó. Hemos ganado. O sea, yo no cuestiono que él es nuestro vocero. Pero el vocero tiene que conducirnos democráticamente y escucharnos y convocarnos. O sea, pero si ella es el vocero y la mayoría lo eligió como vocero y ustedes no están de acuerdo con esa vocería, pero la mayoría lo eligió. No estamos de acuerdo con la vocería, no estamos de acuerdo con determinadas decisiones que él toma y tenemos el derecho a discrepar. Por supuesto. Pero tampoco estamos ni saboteando, ni mucho menos, digamos, diciendo de que no es nuestro vocero, lo desconocemos. No él se siente desconocido solito. Y bueno, las inseguridades personales las tiene que explicar cada uno, ¿no? O sea, yo no desconozco que él es nuestro vocero. Si él se cree que lo hemos desconocido, él explicará por qué se cree. Pero digamos, si con una dosis de poder como la que tienen ahora, la crisis ya es considerable, imagínense si hubiesen tenido todo el poder que supone ganar al Ejecutivo. Usted dice, todo habría quedado en una pataleta, no se habría sobredimensionado, pero la verdad es que yo no me imagino cómo iban a hacer el gabinete con una división tan dramática como la que tienen. En política hay que resolver los problemas de la sociedad, y en política hay que saber concertar y ponerse de acuerdo. Que no es lo que estamos viendo. Hasta ahorita, por lo menos. De repente mañana todos los partidos tienen los mismos problemas y los gobiernos no se caen por eso. Pero Pablo Kuczynski, Operador por el Cambio, tiene un montón de problemas y sigue el gobierno y no se va a caer. No se va a caer por las diferencias y esas discrepancias. El APRA ha tenido también un montón de discrepancias y no se ha caído su gobierno por eso. Se podrá caer por otras cosas. Entonces, las diferencias y las discrepancias en política son absolutamente naturales. No, las discrepancias no es lo que estamos discutiendo, sino, digamos, la falta de legitimidad que le concede un sector al otro. Eso es lo que está de por medio acá. Porque si uno retira los 4 proyectos de ley o 3 proyectos de ley de algunos de los congresistas de la bancada y la otro sector le observa que ha despedido a 6 personas que trabajaban con la bancada, entonces ya es un problema no solamente que discrepan a propósito de la caracterización de la sociedad peruana, sino es la manera como se administra el poder lo que está, digamos, discutiéndose y la legitimidad de cada quien de encarnar esa representación. Mira, la cuestión del retiro de los 3 proyectos de ley era un acto, desde mi punto de vista, inconstitucional. Ya lo ha rectificado Marco Arana. Sí, claro. Ya le ha dado el visto bueno, o sea, ya se rectificó. Y ahí queda. Cometió un error, lo rectificó. Y en el caso del... ¿Él ha dicho que es un error? ¿Él ha admitido que es un error? Él ha admitido que sí tienen que proceder y ha firmado. El hecho, digamos, que tenga que decir que es un error o no, él lo explicará. Pero lo cierto es que lo retiró y ya lo volvió a presentar. Entonces, está resuelto el problema. ¿Para qué nosotros vamos a ahondar mayores problemas? ¿Qué dice el congresista Bruce? Lo que yo digo es que no me meto en lío de trabajo. Es el problema de ellos. Pero que en efecto, en el Congreso realmente no encuentro ninguna bancada que no tenga problemas internos. Eso es casi normal. No todos somos autómatas, hay opiniones distintas. Algunas son más disciplinadas que otras. Y es parte del reflejo de la debilidad de los partidos políticos de la democracia peruana. Yo espero, y yo fui uno que peleé mucho por el tema del financiamiento público a los partidos. Yo he sido secretario general de un partido que está muriendo actualmente. Que ya murió, que Perú Posible dice no, ya. No tiene inscripción. Son partidos que no tienen plata. Entonces, funcionan con lo que los dirigentes buenamente ponen, y tú tienes que pagar colegio, tienes gastos, o sea, no es que pongas mucho.
y por lo tanto no le puedes exigir pues que actúen, que funcionen 5 años como partidos políticos europeos y para presentarse una elección. Entonces funcionan como carpa de circo, se arman meses antes de la temporada. Así es, pasó la temporada y bajan la carpa y se llevan a todos los animales, literalmente. Y a los payasos. Y a los payasos también. Entonces necesitan financiamiento público para que se sostengan los 5 años. Mire lo que está diciendo, se puede arrepentir. No tengo partido, por eso no puedo bromearme yo mismo. Yo he sido militante de un partido y he sido secretario general de un partido. Por eso, entonces ahorita está la carpa armada de Peruanos por el Cambio. ¿En qué momento van a desarmarla? No, ya se desarmó. ¿Y los animales ya se fueron? Con los payasos y todo. ¿Sí? ¿Y eso, qué es lo que ha quedado de Peruanos por el Cambio? Los acróbatas. Como todo partido político, quedan el local central con 1 o 2 personas nada más. Entonces, tiene que funcionar como partidos políticos no solo en Lima, en todo el Perú, y que los dirigentes vayan de sus charlas a la juventud, y tiene 5 años para saber quién es quién, cosa que en la siguiente elección armas una lista y ya sabes quién es quién. ¿Y por qué no se inscriben Peruanos por el Cambio entonces, para que en 5 años pueda haber todo esto que usted quiere? Mira, yo prefiero mantener mi independencia, me metí de militante y fíjate todo lo que ha pasado, así que voy a mantener mi independencia, pero posible, fíjate todo lo que ha ocurrido. Ya, ¿no? O sea, y prefiere estar de invitado en Peruanos por el Cambio. Yo estoy de invitado, sí, pero parte del fortalecimiento de los partidos políticos creo que es el financiamiento ¿Somos público. Perú fue militante o no? No, invitado. Si ustedes no estuviesen constreñidos por lo que ha sido dado en llamar la ley antitransfugismo, ¿habrían partido la bancada? Yo creo que debíamos hacer el esfuerzo de no romper, porque como el nombre lo indica, es un frente amplio donde alberga distintas posiciones. Y en segundo lugar, yo quiero sí defender a la militancia política. A ver. Yo creo que la actividad política es una actividad colectiva y tiene que ser permanente en el tiempo y tiene que tener una propuesta de solución a los problemas del país y tiene que tener una organización. Yo sí creo que hay que defender a los militantes. Los militantes de políticos en general son tan necesarios como cualquier otra actividad, pero son también necesarios. Así como necesitamos futbolistas, necesitamos albañiles, necesitamos músicos, necesitamos políticos también. La única condición es que hagan política colectiva, democrática, y pongan por delante los intereses del país y no los intereses particulares ni de grupo. Esa es la única condición que yo creo que hay que rescatar a un militante político. ¿Usted se milita? Yo sí milito en el Partido Socialista, yo milito en Poder Democrático Regional, que es un movimiento regional en Puno desde el 2002. Tenemos actividad permanente, tenemos periódicamente eventos regionales, tenemos congresos, tenemos colectividades que funcionan. Sí, y si se inscribe Nuevo Perú, ¿usted sería militante de Nuevo Perú? Yo sería militante de Nuevo Perú. Yo milito en Nuevo Perú a pesar de que me he inscrito. Nos falta vamos a obtener la legalidad después que nos inscribamos. O sea, milita en Nuevo Perú y milita en el Partido Socialista. Que el Partido Socialista es parte de Nuevo Perú, se incorpora, sí. Ok. ¿Y va a ir a la marcha contra la...? Sí, aprovechamos. Para el jueves 16, de aquí 2 días, hay una marcha nacional contra la corrupción que está convocando fundamentalmente un colectivo liderado por la Confederación General de Trabajo de Perú, CGTP, al cual nosotros nos sumamos y vamos a participar. Ustedes le han adherido la motivación de ir por una nueva constitución, ¿no es cierto? Como es un movimiento amplio, uno puede adherirle varias cosas, pero la bandera central es movilizarse en contra de la corrupción. ¿Y no creen que esa adherencia puede hacer que vaya menos gente a la marcha? Por ejemplo, uno puede estar de acuerdo en marchar contra la corrupción, pero no quiere cambiar la Constitución y ya se va a sentir, digamos, menos alentado a asistir. Pero, no somos no es una marcha confesional en lo cual diga todos los que van a tener la misma posición. Nosotros vamos en contra de la corrupción y podemos ir también adicionalmente. Puede haber otro grupo que diga vamos a la marcha contra la corrupción y a favor de la privatización de Petroperú, digamos. Por supuesto. Es parte de la política y ahí que se confronten y se intercambien las ideas democráticamente. Yo sí creo en la democracia, yo sí creo en la pluralidad política, yo sí creo en la alternancia, yo sí creo en adiciones mayores. ¿Y quién no? Porque bueno, si todos creemos, vamos. Están invitados, los esperamos. Otros seguramente de la izquierda no creen. Claro, estás invitado, esperamos que te en la marcha del 16, por supuesto. Vamos a conversarlo como bancada, a ver si vamos con bancada, todavía no hemos tomado una decisión. Pero ¿cómo va la bancada, verdad? Y sobre el ministro del Interior, ¿usted qué piensa sobre el ministro del Interior? Porque hubo ahí algunas discrepancias de opinión entre el congresista Alberto Belaunde y el congresista Cheput. A propósito, ¿se debía haber cambios en el gabinete o no? Sí.
Bueno, nosotros como bancada, en su mayoría, respetamos la diferencia de opinión, pero nosotros no creemos que cambios de gabinete vayan a solucionar los problemas del país, ¿no? Son otras cosas, y los cambios, no es que el cambio de gabinete te solucione el problema, sino en base a algo que tú quieras hacer, de repente en un momento convenga hacer cambios de gabinete, pero no creo que sea el caso, y creo que el ministro del Interior está haciendo muy buen trabajo, es un trabajo muy difícil. El tema de la seguridad ciudadana no es algo que se arregla de la noche a la mañana, pero creo que está haciendo pasos audaces, cosas que no se habían hecho antes, y cuenta con la confianza de la bancada. ¿Ha sido un movimiento solitario de Cheput esto de...? ¿Hay libertad de opinión? No somos ¿no? Estamos solamente preguntando qué tan orgánica es la opinión. Bueno, es una opinión de él. Yo no he escuchado a nadie más hacer una opinión como esa públicamente. Pero hay libertad para opinar, no somos autónomos. ¿Y la opinión de Guía también forma parte de la libertad? La opinión de Guía fue drásticamente rechazada por todos, ¿no? Él está sometido a un proceso de disciplina que no sé en qué vaya a acabar. ¿Cuándo resuelven eso? Mañana hay otra reunión para ver ese tema. Ok. Bien, muy interesante esta coda final de la conversación sobre los partidos y la situación interna. Muchas gracias a nuestros invitados. Buenas noches y nos vemos mañana aquí en Portada.